¿sí? A ver, íbamos a probar el 2, ¿no? Pero me tienen que recordar cómo lo escribí. Ay, bueno, ya sé que escribí algo así como el regreso es cierto, pero este, X es espacio topológico T2 y localmente compacto, ¿no? Para el regreso, sí, para el 2. Para el 2 es localmente compacto. Supongo que Y es un espacio métrico nada más. Espacio métrico. Uno tiene una F, que es una familia de funciones continuas de X a Y. Por supuesto, este tiene la topología compacto abierta. Y lo que tenemos que probar es que, a ver si es cierto, ¿no? Si F es relativamente compacto, así lo escribí, relativamente compacto, entonces F es, ay, ¿cómo se llama eso? Equicontinuo, gracias, equicontinuo, y para toda X en X, si uno se fija en la evaluación de cada una de las funciones, f de x igual a esto, y para toda X en X, es un subconjunto de Y compacto. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces, de hecho, lo voy a poner aquí con rojo. ¿Si era compacto o qué era? Ah, ya no me acuerdo. Ah, es relativamente compacto, ¿verdad? Es relativamente compacto. Órale. Ahí está. Ok. Chin, ya no sé qué es lo que voy a hacer, pero a ver, vamos haciéndolo, ¿no? A ver, prueba. Este, no sé qué es lo que quiero probar. A ver, primero que este es relativamente compacto. Entonces, Ay, miren, con razón lo había escrito de aquella forma. Pero bueno, a ver, para hacer que es relativamente compacto, pues a ver, tome usted un x0 en x y este está fijo, ¿no? Este está fijo. Y entonces definimos una j de x0 que va a ir de ¿dónde a dónde? Este va a ir de las funciones continuas de x a y a ¿a dónde? ¿A dónde vas? No, este va a ir de cruz x a y. Creo que es así. Ay, no es cierto, no, no es así. ¿Qué quiere hacer aquí? Espérenme un segundo, déjenlo pienso. Ah, ya. Este va a ir de las funciones continuas de x a y a las funciones continuas de x a y cruz x. Así, ajá. Y esto lo definimos como, pues, j de x0 de una función f que sea la pareja f, x0. Y ya que uno define eso, considere usted la función de evaluación, ¿no? La función de evaluación sale de x cruz y cruz... Ay, ¿cuál es la función de evaluación? Cruz x a y, ¿no? Y esa, pues acuérdese usted que esto le asigna a una fx, f de x, ¿no? Considere usted eso. Y luego, bueno, note que como x es localmente compacto,
Si yo tomo primero j de x0 y lo sigo con la función de evaluación, pues esta es una función que va del espacio de funciones ¿a dónde? Empieza aquí y termina en y, ¿no? Y de hecho, ya no sé qué es lo que quiero decir. ¿Qué es lo que quiero decir? Ajá. Esa es una función que va de ahí a ahí. Bueno, a ver, voy a ponerlo de una vez. W seguido de J en X0 de una F, lo que hace es, primero la manda a la pareja Fx0 y luego lo evalúas. Esto es F de X0, ¿no? ¿Sí está bien? Eso es F de X0. O sea, es evaluar la función en el punto X0, ¿no? Ok, y entonces mi hipótesis es que este es relativamente compacto, ¿no? Como es relativamente compacto, entonces su cerradura es un compacto. Esta cerradura vive en el espacio de funciones de x a y. Entonces yo le puedo aplicar W seguida de J de X0, ¿no? ¿Sí está bien o no? Yo le puedo aplicar eso. ¿Y eso qué me da? Eso me da, lo voy a poner así, pero F cerradura evaluado en X0, ¿no? O sea, no, mejor lo voy a decir así. Este es compacto y esta es una función continua, entonces lo que podemos concluir es que todo esto es compacto, ¿no? ¿Sí? Y entonces F de X0 está contenido, este conjunto está contenido en W seguido de J, seguido de J de X0, bueno, está contenido aquí adentro, ¿no? ¿Sí o no? De F cerradura. Y pues entonces, y este es un compacto, ya había dicho yo, ¿no? Entonces, como es compacto y estoy adentro de un espacio métrico, entonces es cerrado. Y entonces se tiene que tragar a su cerradura, ¿no? Y entonces es un cerrado adentro de un compacto, por lo tanto es compacto. Y ya acabé, ¿no? ¿Sí o no? F de X0 es relativamente compacto. ¿Sí? Nada más es esa observación. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, y eso era para un X0 fijo, entonces para cual, pues como este era arbitrario, para todos este es relativamente compacto, ¿no? Y esa es la primera. Chin, a ver, vamos a ver si podemos hacer la segunda. Ahora queremos probar que esto ya, y entonces lo que nos falta es probar que es equicontinuo, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces, de hecho, pues aquí le voy a poner nada más para que quede más claro. Lo que voy a demostrar es que F cerradura es equicontinuo. ¿Sí? Y si F cerradura es equicontinuo, pues en particular F es equicontinuo, ¿no? Porque pues, el abierto que sirve para cualquier función de F cerradura, pues sirve para cualquier función de F, ¿no? Ok. Y entonces, ya no sé qué es lo que quiero hacer así. Tomamos un X0 en X. No, en X, sí, en X. Y voy a probar que es equicontinuo en este X0, ¿no? A ver, entonces, como el espacio es localmente compacto, yo sé que existe un U subconjunto de X abierto, de tal manera que X está en U y U cerradura, bueno, y este es relativamente compacto, pero lo voy a poner así, y U cerradura es compacto, ¿no? ¿Sí? O sea, tiene un abierto, porque es T2, ¿no? El espacio topológico es T2 y entonces esta es una de las definiciones de ser relativamente compacto, digo, perdón, de ser localmente compacto. Ajá. Y entonces me voy a fijar, a ver si lo puedo escribir aquí, definimos R,
garigoleada, como, ay, como quiénes, como todas las funciones restringidas a U, de tal manera que F está en F cerradura. O sea, me agarro todas las funciones que están en F cerradura y las restringo a U, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y de hecho, lo que hay que notar es que R, garigoleada, es un subconjunto de las funciones continuas que van de U cerradura a Y, ¿no? Y por supuesto a este le quiero poner la topología compacto abierta, pero ahorita digo otras cosas. Bueno, lo voy a poner aquí, ¿no? Considere a este espacio C U cerradura Y con la topología compacto abierta, ¿no? Ok. Ahora definimos. Ay, no sé cómo se escribirá eso. Pues a minutos le puse R. R, que va de las funciones continuas de X a Y a las funciones continuas de U cerradura a Y, como pues R de una función F, asígnale F restringido a U cerradura, ¿no? Pues esa es una función que sale de este espacio topológico a este espacio topológico, y lo que yo digo, la afirmación 1, es que R es continua, ¿no? Acuérdense que estoy, ya no sé si lo dije en algún momento, pero estoy usando la topología compacto abierta en todos los espacios, ¿no? Y para probar que R es continua, pues uno se toma un A subconjunto de U cerradura compacto, y se toma un V contenido en Y abierto, y se toma una función continua de X a Y. Ah, no, sí, ya está bien así. Y una función continua de X a Y, tal que F está, ay, ¿cómo es? No, que F restringida a U, cerradura, o sea, esto es R de F, ¿no? O sea, que R de F esté en el AV, ¿no? O sea, voy a probar que la función es continua y entonces me estoy fijando en un punto, en su imagen y en un abierto que lo tenga, ¿no? Y yo digo que ya acabé porque ¿quién es quién es? Yo necesito encontrar una vecindad en el dominio que cuando yo la mande vaya a caer aquí adentro, ¿no? Y entonces yo digo que considere, este, ay, es que ya no sé cómo decirlo, considere AB, y aquí lo voy a poner entre paréntesis, en las funciones continuas de X a Y, ¿no? O sea, el mismo en las funciones continuas, pero de X a Y. Y entonces dices, a ver, pues hay que ver qué onda, ¿no? Primero hay que empezar diciendo que A es un subconjunto compacto de U cerradura, y U cerradura es un subconjunto de X, por ahí está escrito, no sé dónde, por acá. U cerradura es un subconjunto de X, y entonces este compacto, pues es compacto en el más grande, ¿no? Te acuérdense que la compacidad no importa dónde, en qué subespacio lo estés considerando. Entonces, pues este sí es este de verdad es un abierto, ¿no? Este es un compacto, el otro es un abierto, entonces este sí es un compacto acá, ¿no? Pues claramente F está en A, B, porque pues como F restringido a U está en A, B, eso quiere decir que F restringido a U cerradura manda A en B, pero pues si F restringido a cerradura manda A adentro de B, pues F también, ¿no? Porque A es un subconjunto de U cerradura, ¿no? Y la única cosa que habría que checar, bueno, aquí debería considere esto y note que, bueno, esto es cierto, y yo digo que, ajá, no, perdón, F está ahí, ya lo quiero decir, y cuando yo mando R
Cuando yo mando este con R, eso se va a quedar, ay, ching, eso se va a quedar adentro del AB y por supuesto estoy pensando ahora este AB como una cosa en las funciones continuas de U cerradura Y. ¿Se entiende? No quiero ponerle más notación de que uno está de un lado y el otro está del otro. Según yo no vale la pena, pero y esta contención también es clara, ¿no? Porque si la función manda A y B, A dentro de B, pues cuando la restrinjo a U cerradura va a seguir mandando A dentro de B, ¿no? Entonces no hay mucho que decir. Lo que estoy diciendo es que esto es casi como la identidad, pues, en cierto sentido. Cierto sentido, porque no es exactamente la misma función, pero ahí adentro. Y entonces, ¿qué? Si esta sí es continua, todo el mundo dice que sí. Y ya acabaron. A ver, ya nada más hay que notar otra cosa. Este, Aquí lo voy a poner así. Además, como última observación, además, ¿cómo es eso? Ya no sé qué quería yo hacer. Ah, sí, ya. Además, R de... ¿Quién es R de R? Eso es lo que yo quiero hacer. No. ¿Quién es R de... Está mal escrito ahí. ¿Quién es R de F cerradura? R de F cerradura, pues si uno se pone aquí, pues es exactamente este conjunto R que está ahí, ¿no? ¿Sí está bien o no? Porque pues así lo definí, R son todas las funciones que restringidas a su cerradura de F cerradura, ¿no? Entonces eso es R. Y eso lo que me dice es que esta es una función continua, F cerradura es compacto, entonces este compacto tiene que ir a dar a un compacto. Lo que quiero nada más decir es que R es compacto, ¿sí? Y ahora viene una serie de observaciones. Este, como, ay, como qué. Como U cerradura es compacto, ¿se acuerdan que probamos que si uno considera las funciones continuas salen de un compacto, entran a un métrico y le ponen la topología compacto abierta? Esto es lo mismo que las funciones continuas, con la no, con la que las funciones continuas de U cerradura a Y con ρ, ¿no? ¿Sí? Ok, esa es la primera observación. Y entonces... Ajá, 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 ajá. Y entonces R, que vive allá adentro, R es un subconjunto compacto de un espacio métrico, ¿no? O sea, R es un subconjunto compacto de un espacio métrico. Entonces R es totalmente acotado. Por aquí lo pongo, por lo tanto, R es totalmente acotado y completo. ¿Sí? Es un compacto métrico, pues es lo que estoy diciendo. Y ya acabaron, ¿no? Porque eso significa que por el lema, ¿alguien se acuerda qué decía el lema? El lema anterior. A ver, dime, ¿qué decía el lema tú que ya le diste? Vuelta a la hoja. De hecho, esto no importa, el que importa es totalmente, aquí bueno, en lo que él lo busca, aquí se me olvidó poner que es totalmente acotado y completo, ¿no? Ajá. Y el que importa es ¿no? Si tenemos un totalmente acotado, ¿qué decía? Que si era totalmente acotado con respecto a ρ, entonces era R es equicontinuo, ¿no? Aquí le voy a poner así en U cerradura, ¿no? R es equicontinuo
pues en U cerradura, ¿no? Pero acuérdense que lo que yo estaba tratando de probar, que creo que nunca lo puse, es que ese que continúa en X0. O sea, en particular, ese que continúa en U cerradura, eso significa que hay un abierto que sirve de U cerradura que sirve para X0, ¿no? Y ese abierto de U cerradura, ya no sé si lo quiero escribir, ese abierto de U cerradura, pues se puede intersectar con U y eso te da un abierto en X que sirve para la equicontinuidad, ¿no? ¿Sí? Y ya, no sé qué más quieran, si ya se acabó. Entonces ese es el teorema de Ascoli. Bueno, el regreso del teorema de Ascoli, por supuesto. Por supuesto, uno se preguntará si ¿cómo se llama? Si ¿cómo se dice eso? Si la hipótesis de ser localmente compacto es necesaria. Y pues ahí le echan un ojo, no voy a decir nada. Sí es necesaria, y ya deben de saber por qué, ¿no? Porque la función de evaluación, de hecho aquí lo que usamos es que la función de evaluación es continua, una de las cosas que usamos. Allá también lo usamos, ¿eh? Que la métrica, la, que la métrica del supremo coincide. Pero pues ya tienen un ejemplo, ¿no? De un espacio en donde no pasa que la evaluación es continua, etcétera. Y entonces sería bueno que chequen, este, pues que la hipótesis de verdad es necesaria para este regreso, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es, lo único que estoy diciendo es que el mismo ejemplo sirve, nada más hay que adaptarlo a las condiciones que tenemos acá, ¿va? Y eso pues se los dejo de tarea, por cierto. Ok. Bueno, y entonces ese es el teorema de Ascoli, de Arcel-Ascoli, dicen ustedes. Este, ¿Qué más ven cuando ven espacios de funciones en análisis? El teorema de Weierstrass, ¿no? Y entonces habría que ver que el teorema de hecho se llama, para nosotros se llama el teorema de Stone. Que esencialmente dice cómo encontrar densos, ¿no? En el espacio de funciones, ¿no? El teorema de Weierstrass, que pues por supuesto el teorema de Stone es una generalización del teorema de Weierstrass, dice que bueno, no sé cuál versión hayan visto ustedes, pero la versión que yo me sé dice que los polinomios son densos en el espacio de funciones continuas pues, voy a decir, de un intervalo cerrado a los reales, ¿no? Y bueno, el teorema de Stone te dice cómo encontrar densos, ¿no? Que también, que de hecho, como corolario obtienes el teorema de Weierstrass, pero para hablar de eso, tenemos que hablar de las funciones continuas que salen de X y entran a los reales, ¿no? Ahora nos vamos a restringir nuestra mirada a este espacio y por supuesto le vamos a poner a la topología compacta abierta, ¿no? Ay, ching, ya no sé qué decir porque hay que decir un montón de cosas y entonces, pues bueno, la primera cosa que hay que ver es la siguiente. Ese es como nuestro espacio de trabajo. Pero pues hay que decir un par de cosas antes. Hay que hablar de qué es ser un espacio lineal topológico. Y entonces de eso voy a hablar ahorita. Y entonces, pues a las funciones continuas de x a los reales, pues a nosotros nos interesa pensarlo como un espacio topológico, pero para poder decir todo lo que queremos decir, nos interesa también pensarlo como un espacio vectorial, ¿no? Y de hecho, un poquito más, ¿eh? De hecho, este espacio es un espacio vectorial con multiplicación. Pero luego hablamos de eso, ahorita hablamos de eso. Y por supuesto, todo el mundo se imagina, pues se imagina cuál es la cosa, ¿no? Aquí se define la suma y la multiplicación, que son funciones que van de cruz ¿a dónde van? A Y bueno, la suma de una pareja FG evaluada en un X no es otra cosa que f de X más g de X, ¿no? O sea, la función
suma le asigna a la pareja FG, pues la suma de las funciones. La multiplicación le asigna a la pareja FG, pues la función que multiplica F y G. Y hay una tercera, ¿no? La tercera es la que yo llamé estrellita, que es una función que sale de los reales y entra, no, sale de los reales, cruz sale de los reales cruz y entra a y la función estrellita le asigna, ay, ¿cómo le habré puesto acá? A un alfa, a un lambda le llaman ustedes, ¿no? F le asigna en X, le asigna lambda por F de X, ¿no? Donde por supuesto esta es la suma en los reales, esta es la suma, la multiplicación en los reales, y esta es la multiplicación en los reales, ¿no? Y entonces no es muy difícil ver que estas cosas están bien definidas, y le dan la estructura a este monito de espacio vectorial, ¿no? Y uno se podría decir, bueno, pero pues esto a lo mejor no tiene nada que ver con esto. Y entonces hay que relacionarlos, ¿no? Porque uno podría darle una estructura de espacio vectorial que no tenga nada que ver con la topología que ya le diste a este. Pero pues lo primero que hay que probar, antes de decir cualquier cosa, es que, a ver, lo voy a poner aquí como un teorema. Teorema, ¿no? Pues así lo voy a poner. La suma, la multiplicación y la multiplicación por escalar son funciones continuas. Por cierto, aquí lo voy a poner entre paréntesis, con respecto a Roy va a poner, a la topología compacto abierta y a la topología usual de los números reales. Ya no lo dije, lo debí haber dicho antes, pero a los reales siempre los voy a estar pensando con su topología usual, ¿no? Y al espacio de funciones siempre lo voy a estar pensando con su topología compacto abierta. Y entonces, pues supongo que tengo que hacer eso, ni modo. Pues voy a probar que alguna de ellas es continua. Y como yo soy el profesor, pues voy a escoger la más fácil, que es la suma, ¿no? Y entonces, pero antes de hacer cualquier cosa, voy a poner un diagramita por aquí. Ay, ¿dónde estará mi diagramita? Acá está arriba. A ver, aquí está X. Aquí abajo voy a poner F más G, que es una función que sale de X y va a los reales. Acá voy a poner F cruz G, que es una función que entra a R2, y acá voy a poner la suma en R, ¿no? Y entonces, a ver, lo que estoy diciendo es, fíjese usted que este diagrama conmuta, ¿no? Porque, pues, si te fijas en la función suma, manda a un X, lo manda a F de X más G de X, ¿no? Y cae acá. Pero lo puedo mandar primero a la pareja F de X, G de X, y luego bajarme con la suma de los números reales. Pero yo lo que quiero nada más aquí hacer una observación es que de sus cursos de cálculo, ustedes saben que esta es continua, ¿no? Y no lo voy a probar ni nada, nada más lo voy a usar. Y ahora sí, ahí va la prueba, ¿no? Eso nomás es para que yo no me pierda. Entonces, para probar que la función suma, nomás vamos a hacer, yo nomás voy a hacer la suma, por supuesto las otras se les quedan de tarea, y entonces para probar que la función suma es continua, con respecto a todo eso uno debería de tomar, que hay que probar que la función suma es continua. Entonces, la suma va para acá, ¿no? Entonces, tome usted, uno debería empezar diciendo, tome usted a su conjunto de X compacto, ¿cómo le llamé aquí?
Aquí le llamé W porque voy a hacer un montón de abiertos. W subconjunto de Y abierto. Y F y G, funciones continuas de X a Y, de tal manera que F más G está en el AV. No sé, voy a probar que cuando regreso eso, obtengo un abierto, ¿no? O sea, voy a meter o sea, tengo que ver que este es interior, tengo que meter un abierto entre este y este, ¿no? Ay, creo que sí. Bueno, ya no sé qué voy a hacer, pero bueno, ya empecé así. Mande. W. ¿Eso me dijiste, perdón? ¿Perdón? Ah, sí, yes. R, gracias. Yes, R. Gracias, sí, este es R. Aquí, ¿verdad? Gracias. Es que ya estoy muy acostumbrado a la Y. R. Creo que ahora sí ya todo está bien, ¿no? Ok. Ok. Esto se puede escribir como que F de... Bueno, lo voy a escribir así. Para toda X en A, esto de aquí significa que f de x más g de x está en W, ¿no? Y W es un abierto de los reales acá abajo. Y la suma con los reales es continua. Eso significa que existen UFX, V, ay, GX. Estos son subconjuntos de los reales abiertos. O sea, voy a usar que la función más es continua, ¿no? Entonces, este es o sea, el punto f de x, g de x va a dar bajo la función más r a este punto, ¿no? Y entonces este es un abierto, entonces yo puedo encontrar abiertos acá en el codominio básico, es lo que estoy diciendo aquí, un abierto básico del dominio, de tal manera que cuando yo mando con más R la pared, bueno, estos, cruz VG de X, cuando yo mando estos, voy a caer adentro de W, ¿sí o no? Por cierto, F de X está en U de F de X y G de X está en BG de X, pero como no lo voy a usar, creo que no lo voy a escribir. Entonces, pero bueno, no, a lo mejor sí debería de escribirlo, ¿verdad? Este, bueno, no sé, así lo voy a dejar. Entonces, ajá, ajá, ajá. Ahora, como F y G son continuas, como F y G son continuas, sí debería de decir, ¿verdad? Es que sí me faltó decir, y creo que sí va a ser importante, entonces lo voy a decir acá, tal es que F de X está en UF de X, G de X está en VF de G de X, perdón, y lo que dice allá, ¿no? Sí, perdonen, pero creo que sí lo voy a usar porque lo voy a usar en el siguiente renglón, ¿no? Y creo que sí está mejor decirlo. A ver, entonces como estas dos son continuas, y pues aquí tengo un punto, o sea, la imagen de F está en este abierto y la imagen de G está en este abierto, puedo encontrar un O de X, subconjunto de X abierto, de tal manera que, pues, X ahora sí está en O de X, y cuando yo mando O de X con F, voy a caer adentro de U, y cuando yo mando G de O de X, voy a caer adentro de V. ¿Se entiende? O sea, habría un abierto para F y un abierto para G, pues los intersecto y ese abierto me sirve para ambas, ¿no? Y ya, ¿no? A ver, creo que ya. Note
que esta familia O de X de tal manera que X está en A, porque así empecé, ¿no? Toma para toda X en A. Esta es una cubierta abierta de A, ¿no? Y como A es compacto, a ver, lo voy a poner así. Como A es compacto y T2, porque creo que así empecé, pero nunca lo dije, ¿verdad? Pero ya habíamos dicho que todos nuestros espacios eran T2, ¿no? Es que voy a usar aquel lema del encogimiento, ¿se acuerdan? O sea, uno saca una subcubierta finita y luego puede encogerla tantito con cerraduras para que se queden adentro de los correspondientes. Y entonces, voy a decirlo así resumido, este, como X es compacto por lema anterior, a ver si lo digo y me dicen que sí, existe una n en los naturales, A1 hasta AN subconjuntos de A compactos y X1 hasta XN puntos en A, de tal manera que A no está contenido, es igualito a la unión desde que y es igual con 1 hasta n de los AIs y para cada i desde 1 hasta n, el AI se queda dentro de un OXI. O sea, lo que estoy haciendo es tomarme la cubierta O, encogiéndola para que con todo y cerradura se queden dentro de los O's y bueno, cuando los cierro son compactos, ¿no? Y eso es lo que estoy diciendo aquí. Ya no sé qué hay que hacer después de eso. Definimos. Ay, nunca se definimos. Ay, a ver. Definimos U igual. Ay, ¿cómo se define ese? A la intersección desde que y es igual con 1 hasta n de los A's, comas, U de F de XY. Y V como la intersección desde que y es igual con 1 hasta n de los A's B de G de X, Y. ¿Se entiende? Y bueno, ya nada más hay que decir que F está en U y G está en V. Pues sí, ¿no? Porque acuérdense, el AI está dentro del OXY. Entonces, cuando yo mando el AI con F, cuando yo mando el AI con F, voy a caer adentro del U, F de X, F correspondiente, ¿no? Del UF correspondiente. Y entonces, pues se cumple eso para cada I. Y también, ¿no? El G del AI, pues va a caer adentro del B con la G correspondiente, ¿no? Pues eso está claro. O en otras palabras, esto es que FG, la pareja FG está en el... No, sí, la pareja FG está en el U cruz V, ¿no? Que por cierto es un abierto en este producto, ¿no? En el producto de estos dos de estos. Pues usted lo debería haber dicho, pero por supuesto estoy usando la topología producto, ¿no? ¿Y qué es lo que qué es lo que hay que hacer? Ya encontré un abierto que tiene a ya nada más tengo que probar que cuando yo mando con más esta cosa, eso, cuando yo mando con más esa cosa, eso va a caer adentro del A, V, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que hay que probar, ¿no? Pero pues también según yo es súper claro,
este, pues lo escribí aquí, dice, tome usted un HK en el U cruz B. Ah, sí, gracias, como W. Tome uno ahí y tome usted un X enano. Como X está en A, existe un J entre 1 y N, de tal manera que X está en el AJ, ¿no? Y entonces como H está en U, pues H manda X adentro de... Ah, ya no me acuerdo, del el AJ del U, FXJ, ¿no? Y K manda el X en el V, G de XJ. Ay, ya no sé dónde estoy. Y más R manda eso adentro de W, ¿no? ¿Sí? O sea, y más R, pues manda, bueno, ya no lo voy a poner así, lo voy a poner H de X más K de X está en W, ¿no? Porque todos esos iban a dar con más R adentro de W, ya acabé, ¿no? Eso es lo que dice. Y ya, eso es que la función es continua. Por supuesto, todo esto no tiene mucho chiste, ¿no? Nomás era pues, acomodar todo como se tiene que acomodar. Ya hice el más, entonces de aquí, estos dos, por supuesto, se les quedan de tarea, ¿no? Pero pues la idea es más o menos la misma, que esto no creo que valga mucho la pena perder el tiempo haciéndolo. Y entonces, esto nos lleva a la siguiente definición, ¿no? Esto es una definición. Y entonces dices, sea X un conjunto, tal que, bueno, un conjunto que tiene ya una estructura de espacio vectorial y también tiene una estructura de espacio topológico, ¿no? Y entonces decimos que X es un espacio lineal. Algunos dicen vectorial, pero a mí no me gusta. Vectorial topológico. Si más y multiplicación son continuas. Y aquí le voy a poner entre paréntesis con respecto a tau, ¿no? O sea, con respecto a la topología que está dada, ¿no? Y entonces, pues como corolario, ya no sé si debería yo describirlo, pero pues esto lo que nos dice es que las funciones continuas de X a los reales con la topología compacto abierta y visto así y visto como con esa estructura vectorial que acabamos de definir, con ese más y ese por, es un espacio lineal topológico, ¿no? Y aquí debería de a lo mejor hacer una, una observación. Es un espacio lineal sobre los reales, ¿eh? O sea, sobre los reales. Aquí esta está, la multiplicación por escalar está en los reales. Bueno, todo eso está bonito. Y para terminar, pues vamos a aprovechar los minutitos que tenemos para decir una cosa acá, ¿no? Dije que iba a resaltar que era sobre los reales porque la siguiente definición nos dice que, bueno, la siguiente definición solo se aplica para un espacio vectorial sobre los reales, ¿no? Y entonces dice definición. Sea X, voy a poner X
un espacio lineal sobre R, o sea, lineal sobre R, pero topológico, ¿no? Ya no voy a escribir todas las operaciones porque me da flojera. O sea, hay una multiplicación por escalar, hay una suma, pero ese es un espacio lineal sobre unidades. Sean le voy a poner. Y C un subconjunto de X. Y entonces decimos que C es convexo si para cada par de puntos X y Y en X y para todo número T en el intervalo 0, 1, para T, el vector, ay, ¿cómo se escribe eso? Tx más 1 menos T por Y. Ay, no sé si ponerle gorritos, pero ya ni modo. T, si para acá el vector también está en C. Sí, y entonces uno dice, ah, pues ya sé qué es, ¿no? O sea, cuando tienes un espacio vectorial sobre los reales, siempre puedes hablar del segmento de recta que une a X y Y, que es ese, ¿no? Y ese segmento de recta, pues algo es convexo si el segmento de recta está ahí, ¿no? Este, ya no sé en dónde voy. A ver, aquí puse como una observación. A ver, aquí lo voy a poner como una observación, nada más para observarlo, pues, para tenerlo claro. Dice que si C es convexo, si C es convexo, o sea, estoy hablando en una situación como la de ahí arriba, entonces C es conexo por trayectorias, ¿no? O sea, entonces es conexo por trayectorias. Y de hecho, uno puede decir que en particular es conexo, ¿no? Ahora voy a decir rápidamente de qué estoy hablando. Este segmento está chido, está, ¿cómo se llama? Está en el espacio vectorial, pero no tendría por qué ser una trayectoria a menos que la suma y la multiplicación por escalares sean continuas, ¿no? Si la suma y la multiplicación por escalares es continua, entonces esto de verdad es una función continua. Y entonces en este contexto, este, este segmento sí es una trayectoria entre cada par de puntos de C y en particular es conexo y localmente, perdón, es conexo por trayectorias y conexo, ¿no? Y creo que debería yo de terminar con, bueno, ya no sé si que hacerlo rápidamente, pero el siguiente teorema, ¿qué creen que dice? Pues el siguiente teorema dice que si uno se agarra CGX, no, de hecho, ya creo que ahí terminamos, porque me falta una definición, ¿no? Otra definición es, decimos que un espacio lineal topológico X es localmente convexo si tiene una base B, cuyos elementos son convexos. Ay, no sé por qué lo puse así. Lo voy a poner acá abajito. A mí siempre me gusta escribir en lugar de todas esas palabras. Eso se puede decir que para toda, no para todo, U subconjunto de X abierto y para todo X en U existe un B subconjunto de X abierto y convexo, de tal manera que X está en B y eso se queda dentro de 1. Eso es tener una base de localmente convexos, ¿no? Y bueno, ya me voy, pero el siguiente teorema dice, lo voy a escribir porque yo quería terminar ahí, que CXR es
localmente convexo.